Licenciado Henry II Quesada. Buenas noches, colegas. Gracias por estar hoy aquí para ver este simposio sobre este paciente en particular. A ver, empecemos por decir que conocí en Ignoto el mismo día que fue ingresado. No pude evitar imaginarme su vida. Era necesario. Por lo que había pasado, él es ese tipo de persona que invita a tener que saberlo. De inmediato reconocí que traía su cuerpo salpicado de palabras, metáforas e hipérboles, las cuales hacían saltar su corazón, por lo que no pude más que dedicarme a mi oficio, reconocerlo. Tomé el pulso de sus inconsciencias, medí sus alucinaciones, sus verbos, y comprendí que no sería un caso fácil. Él sería una frase que se me quedaría en el alma para toda la vida. Seguí sus líneas. Me aceptó en su historia con la bondad de quien se eterniza en un recuerdo. Y en su mirada antiquísima me reconocí. Así es, no éramos ajenos. Nunca lo fuimos. No lo seríamos nunca más. No dejamos de no inscribirnos y de alguna forma podría decir que nos convertimos en un síntoma, el uno del otro. Y siguió su vocación como hombre de luz y no dejó una sola sombra tras de sí. Mi diagnóstico es simple. Este hombre es un hombre de una historia que tiene que contar. Lo leí. Su historia es la historia de muchos otros, incluso de mí. Muchos tiempos devienen de él y desde allí nos narra todo lo que nos pasa. No solo su intimidad, sus dudas y sus abismos, sino también la humanidad que le es tan propia en propios y extraños. Y se vuelve imposible no replegarse en sus aconteceres, y así se queda atrapado en dicotomías de todo calibre. Ya sabemos, en eso que tiene que ver con el ser y el estar, la vida y la muerte, la esperanza que se anticipa al diluvio, la agonía y, por qué no, la resurrección. Y al final de ese largo túnel, la luz que reivindica todo dolor, el amor que fue más allá de las explicaciones, de los argumentos, incluso de los diagnósticos, de los pasos que sacaron al hombre de luz de la incertidumbre y que lo entregó, para fortuna de todos, suyas y mías, a una hoja de papel en blanco que poco a poco se convirtió en una historia, que de alguna forma es la historia de todos nosotros. Al leer este libro, estoy seguro que todos ustedes van a estar encantados, porque no va a haber una sola página donde no puedan representarse, donde no puedan encontrarse ustedes como personas, como individuos, como almas que transitan. Esta es la aventura que nos propone Donald Allen en este libro. Así que los invito a todos a que puedan zambullirse en esas hojas, en esas palabras, y encontrar todos esos significados que están ahí, no solo con la mitología, sino con los significantes, los significados, los signos que se nos vienen a la mente, que se nos saltan a los ojos, y que de alguna forma nos da, por lo menos a mí, la esperanza de una vida completamente nueva, porque siempre podemos volver a empezar. Cuando alguno cae en este sitio que llaman purgatorio, duat, inframundo o túnel, limitadamente se da cuenta que está en el lugar del juicio final, según las creencias de los egipcios y de los judeocristianos. Lo anterior implica que los que entran en esta dimensión están a la espera de ser sometidos a las 42 confesiones inversas de los pecados y el pesaje del corazón, con el propósito de ser juzgados por Azar. Algunos le llaman Osiris.
De igual manera, y de acuerdo con las creencias de los judeocristianos, este sitio es donde se da la apertura del libro de la vida y cada uno procede a rendir cuentas ante su Dios por sus acciones en el mundo exterior. Sin tener conocimiento exacto del lugar donde se encontraba, el hombre de luz tuvo el acompañamiento de un ignoto que le reprochaba por llevar puesto un par de zapatos con suelas gastadas, muy pronto a tener un agujero en la planta. Con gran esfuerzo, trató de encontrar varios pares más que supuestamente posee para enseñárselos al ignoto y explicarle que los que andaba puestos están de esa forma porque son sus favoritos. Pero a pesar del esfuerzo, no encontró los otros pares. Obviamente el hombre de luz no supo que había trascendido a otra dimensión. Si alguien pudiese haberlo seguido la pista al hombre de luz, después del encuentro con aquel ignoto, habría podido observarlo en una extraña zona del laberinto bastante brumosa y tenebrosa, viajando sobre una bicicleta, prestando atención como una criatura apenas perceptible, con unos grandes ojos ovalados, le hacía señales con una linterna con una luz verde en alguno de los tramos de la vía, para darle paso conforme se iba acercando a las intersecciones. Sin embargo, aquellos sectores donde no se hacía presente la luz verde recibía tremendas descargas en su existencia que le producían dolor de acuerdo con los gestos de su rostro. El hombre de luz desconocía la procedencia del fenómeno, ya que el trayecto era bastante oscuro a lo largo de la vía. Aparentemente, su viaje llegó a término en un pequeño puesto de manutención de tan solo 3 mesas, un solo dependiente y un preocupado dueño esforzado en explicar que muy pronto obtendrán un permiso para incluir unas cuantas mesas más, aunque el espacio no parece permitido. Muy cerca, se observa un tumulto de jóvenes saliendo de otro puesto que aparenta ser más amplio. Haciendo un intento de salir de la distracción, el hombre de luz se percata que su bicicleta desapareció e inicia desesperadamente su búsqueda. Súbitamente, su vista se nubla, todo se torna gris. ¡Agua! ¡Agua, por favor!, clama el hombre de luz. «Calma, señor, calma», le indica una tripulante de enfermería. «Despierte, señor, despierte». El hombre de luz abre los ojos. De nuevo, una brillante luz lo ilumina. Está en presencia de varios tripulantes de enfermería, quienes le manifiestan que está en la sala de recuperación, o quizás en el túnel, con la luz al final de la que tanto habla la gente. «Agua, agua», vuelve a suplicar. Después de pasar episodios como los descritos, es cuando el hombre o el ser humano resolutivamente se aboca a buscar la ilustración e inicia cuestionándose sobre el significado de la vida. Y si no ha estado buscando la esencia, tendrá que pedir ayuda. Pero solo la alcanzará si mira en la dirección correcta y sea capaz de reconocer la verdadera naturaleza de una enfermedad, la vejez y la muerte. Y si no tenía previsto estar en una situación como la actual,
dado que toda su estancia en el mundo exterior siempre estuvo mirando hacia la dirección incorrecta. Consecuentemente, la rendición será mucho más tortuosa. Voy a contarles otra historia que pude observar con mis facultades especiales dentro de esta nave. El ignoto, martes 19. Este interno fue encontrado en vía público e ingresado al primer módulo. Luego de una amplia valoración, fue trasladado al segundo módulo en estado de inconsciencia. De acuerdo con lo diagnosticado, se concluye que tiene una seria afectación que ha requerido de múltiples intervenciones de terapia respiratoria para estabilizarlo. Desde su ingreso, ha estado inconsciente, por lo que han tenido que alimentarlo vía sonda nasogástrica. Otros angelitos me informan que se desconoce la identidad del interno, que es un sin techo que vive en la calle y tiene problemas de alcoholismo, por lo que se requiere la intervención de trabajo social para determinar no solo su condición social, sino la identidad del interno. Miércoles 20. De acuerdo con mis indagaciones, el ignoto fue víctima de un accidente de tránsito y dado que presentaba dificultad para respirar, se le practicó una traqueotomía para ayudar a ventilar sus pulmones. De igual manera, se indica que el interno pudo haber sufrido un daño cerebral que aún no se termina de evaluar. Se le sigue administrando alimentación vía sonda nasogástrica, ya que sigue en estado de inconsciencia. Jueves 21. Esta mañana, el interno no ha mostrado mejoría y sigue en estado de inconsciencia. Los tripulantes del módulo le dieron todas las atenciones de acuerdo con el estado en que se encontraba. Por la tarde, el ignoto tuvo la visita de una dama, quien dijo ser la esposa. Manifestó que su marido hizo abandono del hogar y que anduvo deambulando por las calles por más de 6 meses. Además, facilitó un nombre y un número de identidad que dijo corresponder al interno. Viernes 22. Con el paso de los días, la salud del interno no mostraba ninguna mejora, pero aún así la señora, que dice ser su esposa, seguía llegando a la hora de la visita, a pesar de los cuidados que los tripulantes médicos le han proporcionado por las serias lesiones recibidas en el mundo exterior. No ha salido del coma manifiesto desde su ingreso. Sábado 23. Este día en específico, la señora tenía una promesa y un reclamo para el ignoto. Aunque éste no la escuchaba, ella le decía: yo le prometo que si vuelve a la casa todo va a salir bien, pero tienes que dejar de andar con esa negra que solo sirve para sacarte la plata. Él continuaba en estado de inconsciencia. Al final de la hora de la visita, los tripulantes de enfermería pusieron un biombo en derredor de su cápsula. El ignoto murió.
yo quisiera contarle otra historia que me parece que les está gustando. Voy a... Déjeme ver cuál de estos me sirve para contar otra historia. Bueno, voy a... Don Donald, ¿ya le dieron la salida? Cuando uno es adulto mayor no puede contar historias, pero saben que compren el libro, ahí va a estar lo que yo les iba a contar. Paciente, ayúdenme, déme la vuelta. Vuelta. Henry. Vamos, que te pasa aquí. Espere. Cuando Donald vino a presentarnos la propuesta de presentar su obra en el marco del festival, bueno, pues por supuesto que una enorme satisfacción que piensen en el festival para presentar sus trabajos. Entonces, pues inmediatamente le dijimos que sí, además de, por supuesto, el apoyo que don Donald desde el inicio del festival, hace 21 ediciones, Donald fue una de las personas que comenzó también en este festival. Y por supuesto que ahora el festival también tenía que hacer parte de su trabajo. Y por otro lado, pues siempre tenemos, ¿verdad?, los escritores que todos ya conocemos, y siempre acá habían dos cosas importantes. Una, el hecho de pensar de la necesidad que tenemos de que nuestra gente escriba y cuenta sus historias. Así es que pues yo realmente los incito y los motivo para que sigamos ese gran sueño de Donald y que podamos leer esta obra que él hoy nos ha presentado de una forma muy novedosa, porque siempre hay un foro de 3 personas. Donald lo quiso hacer de una forma muy diferente, realmente muy innovadora en esta puesta en escena de lo que es esta obra. Así es que eso también es de aplaudirle y de decirle siga adelante, y que ojalá que lo que él hizo esta noche pueda ser también llevado al escenario, ya al gran escenario, porque está contando una historia que muchas personas han pasado y que tal vez se quedan ensimismadas, pequeñas, y Donald nos ha mostrado esa capacidad de salir adelante. Así es que si está listo, don Donald, lo llamamos acá, por favor, con un fuerte aplauso. Querido amigo. Thank you, Carol. Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias. Carol, gracias por acoger esta idea y tener toda esta gente acá. Llamo a Henry II, Mr. Perry, Rosemary, Luis Murillo, Manuel Monestel, Hasher Rowe, Gillian Sequeira, Ryan Allen, Gillian, Jay Allen. Venga, no le dé vergüenza, venga acá. Shelby Córdoba, acá, para que vean qué clase de gente me rodeo yo. Shelby Córdoba, Shelby, Lorna South, Lorna,
Laura Hall, que está en Limón, hizo posible que ustedes estuvieran acá. Jack, que la gente sepa por qué hay luz hoy acá. Where's Jack? Fofo, Rodolfo López. Don Guillermo, por favor, don Guillermo. Garby Allen, where are you? Garby. Juan Carlos, ¿dónde estás? ¿Llegaste? Venga, Juan Carlos, venga. Will Salazar, creo que no está. Director, Will está muy ocupado. Si lo quieren ver, vean La Pensión el próximo viernes. Don Guillermo. Y el combustible que hace que mis proyectos se muevan. Cinia Edwards.